Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, interesante, ¿no? Mire, yo les comento, este video yo creo que lo he visto como 15 veces, porque
siempre le descubro algo nuevo, o sea, como que realmente me costó bastante la interpretación, ¿no? No es tan sencillo porque como que parecen cosas ilógicas y bueno, pero miren, dice algo muy, muy profundo, por eso quiero ver si ustedes pueden comprender también lo que yo capté, ¿no? Em, Fíjense en una cosa, la persona que está observando las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o probabilidades en un campo invisible de energía. ¿Qué significa? Fíjense que cuando el experimento empieza a mandar electrones, que supuestamente son partículas, porque es pequeña partícula diminuta de materia, existe infinidad de posibilidades cuando pasa por dos ranuras, se convierte en un espectro en la otra pantalla. ¿Por qué? Porque el electrón está en un estado cuántico de infinitas posibilidades. Y acuérdense de esta palabra, estado cuántico de infinidad de posibilidades. ¿Qué pasa? En un momento determinado se pone un observador. ¿Qué significa? Vamos a medir a cada uno de los electrones, a ver qué le pasa, por qué ranura pasa, o cuál es el estado en ese momento preciso, ¿no? Entonces, al poner el observador, ¿qué le sucede al electrón? El electrón se transforma en partícula y pasa a formar el mismo patrón que teóricamente debería haber sido con las dos ranuras exclusivamente, porque es partícula. Entonces, fíjense qué interesante esto. Es como si cada electrón estuviera programado, ¿sí? En cada electrón, que cada electrón tiene su parte viviente, digamos, ¿no? Es energía, hay movimiento, hay una información en ese electrón. Ese electrón pareciera ser que está programado. Entonces, cuando aparece el observador, este observador hace que se active el programa del electrón y en ese instante, ¿sí?, el electrón sepa qué hacer, porque está esperando el comando del observador. ¿Sí? Si nosotros, el observador, lo sacamos y largamos de nuevo los electrones van a formar un espectro. Nuevamente, ¿por qué? Porque el electrón está supeditado a su propio programa y está esperando que colapse una onda. ¿Qué significa? Que el observador, al ponerlo, le está diciendo, ahora te estoy mirando. Entonces, te estoy mirando y tenés que actuar. ¿Cómo tenés que actuar? Yo te puse un programa. Vas a actuar de esa manera. Fíjense que esto, con este descubrimiento, la mente y la materia ya no pueden seguir considerándose de manera separada. Están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva, o sea, del propio sujeto, ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. Y estamos hablando de una mente cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante de esto es entender que el observador afecta al observado. Fijémonos, todo ser humano con nuestra mente, fijémonos a ver si me siguen con el mouse, acá, este ser humano está compuesto puramente de energía, pero ¿qué tipo de energía existe acá? Por un lado existe un cuerpo partícula, que es el cuerpo físico, nuestros órganos, tejidos, células, todo lo que tenga materia, interviene en esta parte de partícula que lo llamo cuerpo partícula, cuerpo físico. Además, existe un campo mental en este ser humano, llamémoslo como por ejemplo en esta zona de acá,
como un campo electromagnético en donde se albergan los pensamientos, y por otro lado existe un campo emocional que está por acá, que también pertenece a este ser humano y está incluido en este holograma, y que tiene que ver con la conexión, tiene que ver con una conexión desde el corazón hacia los otros campos intervinientes en el mismo. Por otro lado tenemos todo este holograma cuántico, ¿sí? Y en este punto, esta persona está pensando en algo, ¿sí? Cuando yo digo esta persona, este sujeto está pensando en algo, estoy diciendo que está llevando la atención, y por lo tanto al llevar la atención va a llevar una energía a este punto, ¿sí? Acá existe, en esta línea que he marcado acá de negro, se crea en ese instante, cuando hay una perfecta concentración del sujeto en lo observado, en la realidad observada, se crea un circuito en el cual existe una emoción que es la conductora de una información que aparece en la mente de este sujeto y que es transmitido a esta partícula o realidad cuántica que existe en este punto. ¿Sí? Debido al efecto de este observador, se colapsan en este instante la partícula de una realidad en la cual ha sido proyectada. Por lo tanto, este observador, ¿sí?, es el que determina esa realidad porque fue pensada, ¿sí? Y hay un físico que decía una vez, decía, cuando yo miro, es que estoy mirando y es tan imperceptible todo porque se pasa tan rápido que yo miro y se está transformando la realidad instante a instante. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero en ese instante a instante, en esos delta T, llamados minúsculos, existe un efecto onda-partícula. ¿Qué significa? Que está la energía metida dentro de estos electrones, de este átomo, está esa energía que está haciendo un movimiento cuántico, ¿sí? Y que está produciendo un colapso de partículas que tienen una información de la forma en que tiene que actuar. Un ejemplo, en este momento dijimos, bueno, acá hay una taza y todo el mundo ha determinado que esto es materia sólida, pero acá en esta materia sólida existen moléculas, existen átomos, y dentro de estos átomos que tienen una cierta forma, una cierta cantidad de electrones, tienen una cierta carga, todo lo que sabemos de la física. Pero hay movimiento, lo que pasa que es imperceptible. Pero nosotros determinamos en algún momento que esto es una taza, le dimos un significado. Esto es una taza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos y observamos, ya se está produciendo una energía en la cual está colapsando nuestra información al ver la taza, y le pasa a todo el mundo lo mismo, porque hemos considerado un campo cuántico también, llamarlo comunitario o llamarlo campo cuántico, no me sale ahora la palabra, pero es creado por todos, ¿no? Entonces, no hemos definido un cierto concepto con respecto a esto. Por lo tanto, estamos creando una realidad. El ser espiritual, que es lo que yo llamo el observador. ¿Quién es ese observador? En definitiva, ese observador es nuestra conciencia, ¿sí? Es nuestra conciencia que es la que experimenta en este mundo material, en este mundo de 3D. Por eso yo llamo que nuestra conciencia es el ser espiritual que está viviendo esta experiencia humana. Piensa que si a nivel subatómico la energía responde a tu atención y se convierte en materia, ¿cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar las infinitas ondas y de infinitas probabilidades en la realidad que tú deseas? Serías un mejor observador de la vida que deseas vivir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a llegar a ciertas conclusiones de este experimento que quiero que, me encantaría que pudieran captar esto de acuerdo a mis criterios. ¿Y qué hay? En nuestra mente tenemos memorias,
Tenemos programas que nos han ido inculcando desde pequeños, nuestros padres, familiares, maestros en el colegio, y nos han dicho, mirá, la vida es así, funciona así, estos son los conceptos, esto es lo que a vos te viene bien, esto es lo que vos debes ser en tu vida, porque yo viví de esta manera, tus padres vivieron de una manera, por lo tanto, esa manera que ellos aprendieron, te la pasaron a vos, pensando que es la mejor manera de vivir, ¿sí? Y pensando que es lo mejor para vos, porque ellos te amaban. Entonces, vos en tu mente tenés los patrones originales de tu vida, ¿y qué pasa? En tu campo mental existen memorias, llamadas, que son programas, y te dicen, por ejemplo, mira, la vida debe ser así. Te pueden decir que todo, por ejemplo, una madre que vivió experiencia mala con los hombres porque tuvo malas relaciones o nunca se llevó bien con ningún hombre, entonces esa madre a lo mejor al hijo y a la hija le inculcó, mirá, todos los hombres son un desastre, por lo tanto tengan cuidado porque en la vida es muy difícil conseguir hombres buenos. Entonces esa mujer, ¿qué pasa? O a ese hombre, a ese niño que empezó a crecer y todo, empezó ya con ese temor, es un programa que se le grabó tanto, y fíjense que se le graba de una manera muy particular. Generalmente nosotros nos grabamos en nuestro cerebro como una impronta cuando existe una emoción importante, ¿sí? Es decir, cuando tu madre te lo dice llorando, un ejemplo, en donde te dice, mirá, todos los hombres son un desastre, fíjate lo que me pasó, mirá cómo he sufrido. Ese niño que está escuchando a esa madre siente una carga emocional tan importante y la información que le ingresa es, todos los hombres son un desastre. Y la carga emocional hizo que crea una realidad en su campo cuántico, en su campo mental, que en muchos momentos de su vida se va a enganchar con esto, porque es su propia realidad. Es decir, estos lentes que esa persona se pone, está mirando la vida de acuerdo a ese programa. Pero fijémonos cuál es el descubrimiento interesantísimo de todo esto, es que la realidad de cada persona, como es única, y todo lo proyectamos de adentro hacia afuera, ¿sí? Y esto nos empezamos a dar cuenta de que ahora, al crear nosotros, que somos capaces de colapsar las ondas que nosotros necesitamos, de colapsar ondas de electrones, que existen infinitas posibilidades, y nosotros somos los partícipes ahora, de lo cual yo me puedo enganchar con la realidad que yo quiera en mi vida. ¿Esto qué significa? Significa, esta palabra que ustedes habrán escuchado, de ser co-creadores de una realidad distinta. Esto significa que nosotros, como seres humanos, tenemos la potencialidad de poder determinar qué vida queremos vivir. Todo esto, ¿qué pasa? Genera en el campo fuerzas electromagnéticas. Todos nuestros pensamientos generan, cuando pensamos en algo y nos enfocamos en algo, y encima le ponemos una emoción, hay una influencia directa en el campo cuántico. Cuando yo hablo del campo cuántico, imagínense en este gran holograma, en donde todo está conectado con todo, ¿sí? En donde yo soy parte de Sergio, Sergio es parte de mí, Pablo es parte de Sergio, todos respiramos el mismo aire, exhalamos, yo respiro, estamos todos en una simbiosis terrible. Nuestros pensamientos están en este campo. Le voy a dar un ejemplo. Supónganse que hay una persona que va por una calle y en ese momento tiene un odio terrible porque le agarra un odio, por lo que sea, agarra un arma y ve a una persona que no conoce y dice, tengo ganas de matarlo. Pero se arrepiente, pero dice, no lo voy a hacer. Pero creó en ese instante un pensamiento con una emoción importante y lo dejó en el campo cuántico. Resulta que después viene otra persona, que nada que ver, que tiene un arma, y pasa por cierto lugar, se conecta, y no sé por qué, sintió un impulso, sacó un arma, y justo mató a una persona. Estoy dando un ejemplo al efecto, y yo te pregunto, ¿quién es el culpable, digamos? A ver, entonces, por eso esto cuando nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que, por eso Jesús realmente nos dijo a nosotros,
no juzgues porque si tú no juzgas no serás juzgado. Es decir, es imposible darse cuenta de todo lo que nos sucede, de la realidad tal cual es. No existe una realidad tan absoluta por esta intercomunicación. Entonces, quiero llegar a lo siguiente. Somos responsables nosotros y no víctimas de una realidad que supuestamente nosotros decimos que nos toca vivir. ¿No? Cuando empezás a entender de que todo esto tiene que ver con una parte tuya interna, que es toda una proyección, y que realmente esta proyección hace que vivas un tipo de vida, yo te pregunto, ¿cuáles son tus pensamientos en tu vida? Y yo te puedo decir cómo estás, cómo vives. Si vos me dices de qué tipo de pensamiento te alimentas durante el día, seguramente yo te voy a decir cómo es tu día. De acuerdo a los pensamientos con los cuales vos te levantás a la mañana, ¿sí? Pues vos ya estás programando tu mañana, tu día. Entonces, esto quiero que lo tengamos muy, muy presente porque es la base para entender de que cómo podemos generar esta nueva realidad. Enseguida vamos a hacer un ejercicio muy práctico para que ustedes se den cuenta y que sientan cómo poder cambiar una realidad que quieran cambiar. Y lo más importante, que somos seres co-creadores de nuestra realidad. Por eso nos llamamos co-creadores, porque en realidad, así como Dios nos creó, nosotros tenemos la misma capacidad de crear. Y Jesús mismo, en algún momento de su historia, el gran maestro, Jesús nos dijo, dice, tú puedes hacer lo mismo. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, puedes decirle a esa montaña que se mueve y se va a mover. Entonces, ¿qué pasa? Creernos todo esto nos hace empoderar de una manera tan linda que podamos empezar a interpretar la vida de otra manera. Bueno, ¿cómo vamos? No sé si voy muy rápido, ¿se va entendiendo? Hágame con el dedo. Bien, me gustaría ahora pasar un poquito. Les comento, esto lo vamos a ir repitiendo de alguna manera en los otros domingos, pero ya con ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces, yo ahora quiero que veamos el concepto de felicidad, porque esto también es muy importante para a lo que hemos venido a esta vida, ¿no? Entonces, según la psicología, la definición de felicidad, la felicidad es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan cuando han satisfecho sus deseos y cumplido sus objetivos. Entonces, ¿qué nos pasa? Fíjense, este concepto de felicidad es un programa que el 95% de la humanidad posee y creemos que funciona así. Cuando yo estoy satisfecho y cumplo mi deseo y me siento allá arriba, soy positivo y soy güey de feliz. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo sucede eso? Son pequeños momentos de la vida que nos suceden esas cosas, porque pensamos que esa es la felicidad. Entonces, suponete si no te gusta un trabajo y vas todos los días a ese trabajo, resulta que, bueno, no soy feliz durante 8 horas de mi vida, pero después paso en mi casa, la paso mejor, estoy esperando el sábado y el domingo, llega el lunes, me amargo. ¿Cuántas personas hay de este tipo? ¿Por qué? Porque estamos en este paradigma. Y yo te pregunto, ¿por qué no eres feliz? Primero y fundamental, porque vivimos con este programa de lo que nos dice la psicología en mucho tiempo. Segundo, el ego. ¿Qué es lo que es el ego? El ego es toda la construcción mental que hemos hecho de nosotros mismos. Yo soy así, yo soy un tipo que no me banco esto, prefiero esto, elijo esto, yo soy ingeniero, vos sos médico, a mí no me vengas con estas cosas, vos fijate, pero esa es mejor que yo, aquel no me va a pasar. El ego, todas las construcciones mentales que nosotros, el ropaje que nosotros mentalmente nos armamos de nosotros. Este ego nos hace vivir en el pasado o en el futuro.
produciendo momentos de sufrimiento. En el pasado, cuando nos lleva al pasado, ay, fíjate lo que nos pasó, nos sentimos víctimas, sufrimos. Y cuando la mente, el ego nos lleva al futuro, estamos en la ansiedad, ay, si me sucede esto, si me quedo sin plata, si me pasa esto, o mirá, fíjate que me quedé solo y ahora ¿qué hago? El ego nos lleva en distintos momentos positivos, negativos, pero nos lleva al pasado, al futuro, siempre. El ego no puede estar en el presente. Para el ego, porque el ego es el que muere, cuando nos morimos, cuando nuestro cuerpo muere, el ego es el que desaparece. Por lo tanto, no quiere nunca morir. Entonces el ego te va a decir, y te va a cuidar, y te va a decir, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Fíjate lo que nos pasó en tal situación. Ojo, no con esto hay que desperdiciar al ego desde el punto de vista de todas estas construcciones que nosotros hemos hecho. El ego nos va a defender de un montón de situaciones y que también hay que darle bola. Pero ojo, ¿cuál es el tema? Saber qué es el ego, darse cuenta de lo que está funcionando ahí y que nos está haciendo nos produce un sufrimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es fundamental interpretar por qué somos infelices. Y por otro lado, tenemos el concepto del tiempo. El tiempo, que nosotros lo conocemos lineal, esto que hablamos de pasado y futuro. Por eso creamos un calendario para establecer momentos y los seres humanos quedar en tal lugar, en tal hora, y esto dura tanto, y el calendario dura 365 días, y el mes de febrero cada 4 años tiene 28, 29. Nosotros nos pusimos de acuerdo en algo, pero ¿qué pasa? Se nos hizo tan carne el tiempo que no podemos perder el tiempo. No podemos, es decir, voy a vivir 80 y pico, 90 años y me muero, y ¿cuánto tiempo viviste? Controlamos el tiempo, por lo tanto el tiempo es parte de ese ego, es parte de estos pensamientos, pero en la realidad, cuando empezamos a ver la vida de otra manera, nos empezamos a dar cuenta que este tiempo es totalmente distinto, es un tiempo más circular, es un tiempo energético. Este tiempo, en realidad, lo que sucede es que cuando nos metemos en el momento presente, en el aquí y el ahora, las cosas nos empiezan a cambiar. Entonces, yo te voy a proponer abrir un poco la mente, hace de cuenta que el tiempo va a ser distinto. El tiempo, sácatelo un poquito de la mente. Hace de cuenta que empezás en otra dimensión. Entonces, vamos a ver que la felicidad que yo te quiero proponer va a pasar por el estado del ser. ¿Qué significa? El estado del ser significa que cada persona en su interior, en su interioridad, está conectada con algo más allá, más espiritual que su propio ego, que su mente, que su parte emocional. Cuando obtenemos la capacidad de conectarnos con este ser interno, este ser o yo superior, llámalo, existe un estado de observador en ti mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense en esta figura, es muy esquemática. Tenemos acá un plano del tiempo, un plano físico, en donde existe el pasado, el presente en esta línea y el futuro. Acá en el pasado hay un observador, que nuestro observador cuando nos dice cosas del pasado, que nos llama la atención y actuamos en el presente en función del pasado. Y acá en el futuro, cuando tenemos ansiedades, cuando queremos un proyecto, cuando nos apresuramos por algo, nos está hablando un observador del futuro y nos lleva al presente, pero en el presente no podemos estar. Y acá en la parte emocional, tenemos nuestro campo emocional, que también existe también en un tiempo, pero ya es un tiempo menor. Fíjense, esto va haciendo como un triángulo, y esto tiene que ver con la vibración. Es decir, en el plano físico es una cierta vibración que se mide en frecuencias. Cuando vamos a pasar al plano emocional, la frecuencia del plano emocional es distinta al plano físico. La frecuencia aumenta. En el plano mental la frecuencia sigue aumentando, por lo tanto el tiempo que se percibe es distinto, es menor. Hasta que llegamos al campo cuántico, todo este campo cuántico de infinitas posibilidades, y acá estamos en un punto en donde yo le llamo el yo soy, que es el punto que podemos decir que incluye
el yo soy con nuestro ser físico en el momento presente. Por lo tanto, cuando vos estás en el momento presente alineado, en este sentido, con tu yo superior, y no existe nada más que tú y tu ser superior, es como que todos estos puntos se concentran, la parte emocional y mental acá, y estamos en una sola línea. En esa línea es la línea de equilibrio. Estamos viviendo en ese instante el eterno presente, en el aquí y el ahora. ¿Sí? Esa es la eternidad a la cual queremos llegar. Lo que no nos damos cuenta es que la eternidad la podemos vivir ahora, cuando somos uno, en este instante, con el todo. La estamos viviendo. En ese instante, si la puedes experimentar, vas a ser inmensamente feliz. Y después otro punto importantísimo es la coherencia. Para ser felices, tenemos que experimentar un grado de coherencia. ¿Qué significa? El estado de coherencia tiene que ver con tu parte mental, emocional y física. Emocional y sentimiento se complementan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos alineamos porque pensamos, sentimos y actuamos en nuestro campo físico, en coherencia, vamos a ser plenamente felices porque sentimos una satisfacción interna que viene de la coherencia. Entonces, visto de otro lado, cuando no eres coherente en tu vida y te dicen, che, mañana es el cumpleaños de fulanito, ah, fantástico, qué bueno, sí, y sí, tenés que ir al cumpleaños de fulanito, no me va a fallar porque... Pero vos en el fondo no querés ir al cumpleaños de fulanito, porque no tenés ganas, porque tenés ganas de hacer otra cosa, pero en ese momento es tan fuerte la presión externa y vos no sos coherente. No vas a ser coherente porque tenés que ir y tu programa, tu ego te dice, loco, no puedes fallar, vas a quedar para la mierda. ¿Qué pasa? En ese preciso instante no estás siendo feliz. Entonces, si la otra persona está en la misma sintonía que vos, y vos le decís a esa persona, discúlpame, mira, te quiero un montón, pero la verdad que no puedo ir a tu cumpleaños porque quiero hacer otra cosa y tengo ganas de hacer otra cosa, pero te amo lo mismo. Si el otro está en tu misma sintonía, va a captar que eso es mucho más loable y satisfactorio y va a estar feliz aunque no vayas a cumpleaños. Entonces, yo quiero que, a ver, transmitir esto de que fundamentalmente esta coherencia se debe al hecho de sentirnos felices, de estar con algo de lo que verdaderamente queremos ser. Bueno, ahora nos vamos a... Espero que me hayan entendido lo que yo siento, lo que es la felicidad. ¿Sí? Y por otro lado, me olvidé decir algo también que es importante. En este presente, acuérdense, son 3 estados de felicidad pura. Vivir el momento presente, alineación y coherencia entre estado emocional, mental y físico, ¿sí? Y por otro lado, esto de sentir de que la vida depende de vos y de que tú puedes manejar tu realidad en función de lo que vos estás creando para tu vida, ¿sí? Y para la vida, para esta coherencia, para que se te dé esta coherencia. Entonces, yo ahora te invito a, vamos a hacer una respiración que se llama respiración gamma, para que podamos entrar en el momento presente. Así que ahora nos ponemos sentados, seguramente si estás sentado, o si no, busca una silla, ponete cómodo. Ponemos las manos, las palmas de las manos sobre las piernas que nunca estén cruzadas. ¿Sí? Y te invito a relajarte un ratito, a que no te quedes pensando ahora en todo lo que, la información que yo te he dado, sino que simplemente quiero que vivas este momento y te concentres en esta respiración. Vamos a hacer una respiración que tal vez te mueva o te des cuenta de que tu frecuencia puede cambiar un poquito. Respira lo más profundo posible siguiendo las instrucciones que escucharás a continuación. La primera palabra que escuches será por dónde inhalar y la
una segunda por dónde exhalar. Cuando terminen las instrucciones, respira normalmente y mantén tu atención en la geometría hasta que el video termine. Vacía tus pulmones sacando todo el aire. Boca a boca. Boca a nariz. Nariz, nariz. Nariz, boca. Boca a boca. Boca a nariz. Nariz, nariz. Nariz, boca. Boca a boca. Boca a nariz. Nariz, nariz. Nariz, boca. Boca a boca. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos? Podemos estirar un poquito. Relajar nuestro cerebro. Bueno, ahora vamos a hacer esto que para mí es tan importante, de ritmo de conciencia, que tiene que ver con la música y el movimiento consciente. Y quiero que experimentes un pequeño ejercicio de movimiento consciente que consiste en pararnos en el lugar, es muy sencillo, y moverte de acuerdo a lo que sientas. Si no te quieres mover, tampoco pasa nada.
Solamente te voy a pedir que sí estés parado para que puedas sentir tu cuerpo. A veces vivimos por la vida y no sabemos qué cuerpo tenemos. No lo experimentamos, nunca a lo mejor nos tocamos, no nos acariciamos, ¿sí? No nos tocamos, no sabemos qué tipo de ojos tenemos, solamente estamos acostumbrados a mirarnos al espejo y proyectamos afuera, pero realmente a veces el tacto no lo usamos, no nos ocupamos de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está en permanente sintonía con nuestro ser interno, y nuestro cuerpo nos expresa un montón de cosas, nos expresa. Cuando nos duele algo, enseguida nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando a algo que nos está diciendo nuestro ser superior y que se manifiesta en un dolor, porque el dolor, el sufrimiento, es una mentira. O sea, en realidad no tenemos por qué sufrir, pero si hay algo que nos produce dolor es porque realmente en nuestra alma hay algo, alguna emoción o algo que tenemos que sanar. Y el cuerpo es un vehículo de lectura para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nos está pasando en nuestra alma, en nuestra coherencia, en ese ser feliz. Entonces, el mirarse y empezar a experimentarse y empezar a reconocerse, esto es el conocimiento de uno mismo. La música lo que te va a ayudar es a elevar tu frecuencia para que dejes de lado la mente, te conectes con tus emociones y puedas experimentar en estado de observador qué te dice tu cuerpo. Esto se llama tener un lenguaje y conocer el lenguaje de tu cuerpo con tu alma, con tu ser superior. Esto no es el lenguaje ni inglés, francés, ni alemán, ni español. Esto es otro tipo de lenguaje que tienes que ir descubriendo y ir conociendo qué es lo que nos pasa. Entonces, estas prácticas tienen esta funcionalidad, empezar a reconocernos cómo somos, pero no desde la mente, no desde, sí, me pasa esto porque me pasó esto, porque me pasó lo otro, porque el ego entra a justificar todo. El ego es especialista en justificar. Pero cuando empezás a entrar en este estado del ser, te empezás a dar cuenta de que tu cuerpo es una maquinaria maravillosa, impresionantemente maravillosa, es lo que más hemos creado de maravilloso para vivir esta 3D. Entonces, empezar a estudiar este cuerpo, pero ahí nos vamos a ir de esta vida y no sabemos en qué vehículo estamos, hemos venido, no lo terminamos de conocer. Si yo te pregunto, ¿realmente te conoces? Yo creo que nos quedan muchas cosas en el tintero. Como que nos conocemos a nuestro ego, nos conocemos como somos, conocemos que si me duele acá me voy al médico y dame una pastilla. Pero estamos acostumbrados y el médico tiene un protocolo y te dice, vos para esto vas a necesitar esto, tomate ibuprofeno, te dolió acá, te doy esto. Pero no eliminamos la raíz del problema. La raíz viene de empezar a conectar mente y materia, espiritualidad y materia. Es lo mismo. Cuando empezás a darte cuenta de que vivimos en este holograma, ya te empezás a dar cuenta de que todo funciona con todo y todo tiene que ver con todo. Si tenés un dolor, tiene que ver con algo. Si te caíste y te pegaste en tal lado, yo te puedo garantizar que también tiene que ver con algo. Y cuando empezás a darte cuenta de que la vida te va dando situaciones para que vos empieces a leer la vida,
Porque en realidad todo tiene que ver con uno internamente. Entonces, cuando vos te das cuenta de que esto es fantástico, porque si yo quiero ser feliz, pues bueno, y si me viene una emoción de miedo, porque se activó un programa de hace muchos años en donde me infundieron miedo para ciertas cosas, y yo ahora agarro el miedo, ¿sí? Y a lo mejor me dio miedo y lo sentí en un ejercicio, y en un ejercicio empecé a sentir miedo y se me vino el miedo en la garganta, un ejemplo. Y yo te pregunto y te digo, che, ¿y qué no estás expresando en tu vida? ¿Qué te quedaste callado? No, porque ¿qué me van a decir? ¿Y a dónde está la coherencia? Porque cuando sufrimos es porque no estamos siendo coherentes. ¿Me explico? Entonces, cuando te empezás a dar cuenta de esto, te vas a dar cuenta de que te pueden pasar cosas jodidas y que de hecho no es que nos pasen, sino que la energía está compuesta así, el ser humano está hecho para esto, estamos viviendo una dualidad. Acá sí o sí existe la alegría y la tristeza, el blanco y el negro, el frío y el calor, el amor, el miedo, que ya lo vamos a ver. Es decir, esta dualidad, para eso estamos acá, estamos para vivir esta dualidad. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Lo que pasa es que, qué bueno, es cuando empezás a ponerte otros anteojos y empezás a darte cuenta de que la vida, cuando vos te pones los anteojos de la unicidad con todo, ya no te afecta que te insulten, ya no te afecta que te quedaste sin plata, te salió algo mal. ¿Por qué? Porque en realidad te empezás a dar cuenta de que eso que vos creaste en el fondo lo has creado, lo que pasa es que no nos damos cuenta, lo que pasa es que vivimos pensando que el afuera nos agrede, que el otro es el que nos hace daño. Pero cuando te empezás a dar cuenta de que la realidad funciona de esta manera, ¿sí? Por eso Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús, el Maestro Jesús, tenía una conciencia cuántica que en el año cero, o sea, cuando nació Jesús, hace 2000 y pico de años, imagínate, no había una conciencia de la humanidad que hoy estamos entendiendo todo esto, ¿sí? Entonces, pero él sí tenía esa conciencia cuántica. El perdón para él es lo natural, porque en realidad todo eso es una creación que todos los seres humanos hemos creado colectivamente, en un inconsciente colectivo, en donde funcionamos de tal o cual manera. Pero cada ser tiene la posibilidad de engancharse a esta matrix o elegir cuál es mi matrix. ¿Cuál es mi matrix? ¿Cuál es la que yo quiero diseñar? ¿Me entienden? Entonces, no me quiero explayar mucho, pero vamos a ir ahora a un ejercicio práctico que yo quiero que cada persona, si quieres quedarte sentado, te quedas sentado, no pasa nada. Pero si yo te invito a pararte para que sientas tu cuerpo, ¿sí? Y vamos a sentir este ejercicio.
Bueno, ahora vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso, recreo, para que quiera poder ir al baño, tomar algo. Y nada, 5 minutos porque se me ha hecho un poquito tarde, para que quiero hacer la segunda práctica. Así que la sala queda abierta, va a quedar con una musiquita, y son las 11:24. A las 11:30 arrancamos nuevamente.